se dedican al comercio informal. Vamos a encontrar vendedores, ¿no? Vendedores ambulantes en las plazas, ¿no? Dispuestos con sus toldos, las frutas en el piso, los vendedores, los pregoneros, que anuncian sus productos a través de pregones, ¿no? Estos negros artesanos y trabajadores urbanos vivían por su cuenta, se casaban, formaban familia y eran semilibres. El amo les cobraba una parte de su salario y con mucha frecuencia, además, les vendía su propia libertad a plazo. Así, los negros trabajaban y le daban al amo 2 partes de su salario, una por serlo y la otra para ir comprando la libertad. Estos negros vivían en su propia casa, con la tercera parte de su salario y eran llamados negros horros, porque ahorraban para comprar su libertad. Hay varios caminos para lograr la libertad, ¿no? Uno puede ser la autocompra. Este era el que mayormente se usaba. El que se usaba, ¿no? Primero, no todos los esclavos pueden ahorrar, ¿no? Si estamos ante esclavos jornaleros, ganan un jornal, le pagan al amo una parte y lo otro es para que ellos vivan. Tienen familia, tienen casa aparte, ¿no? Los jornaleros tienen una vida más cercana a la vida semilibre, ¿no? Porque tienen una familia, disponen de una casa, ven al amo solo para pagarle el jornal, pero no todos acceden a eso, ¿no? Porque está el esclavo doméstico que no accede a dinero. Entonces pocos son los que pueden ahorrar. Acceder a dinero. Claro, entonces hay un trato que es el siguiente. El esclavo rural nunca veía dinero. No, difícil, ¿no? Claro, salvo en el caso de los jesuitas, los esclavos que pertenecen a las haciendas jesuitas, ellos tienen un trato diferente al resto de los esclavos rurales, ¿no? Porque el jesuita les otorga una chacra que se llama conuco, que es para el esclavo y su familia. Entonces ellos pueden sembrar hortalizas, pueden criar animales y tienen permiso para ir a la ciudad a vender esos productos y obtienen un dinero. Claro. Ese es el esclavo rural jesuita, sí, pero la mayoría de los esclavos rurales no tenían dinero. Hay algunas haciendas, he encontrado. ¿Y en estos casos cómo acceden a la libertad? Hay otro campo, legal. Hay otra vía que es la libertad graciosa. La libertad graciosa es cuando el dueño del esclavo decide darle la libertad gratis. ¿Y esto ocurría cuándo? Difícil, ¿no? Difícil. En grandes ocasiones nada más. En las casas, repito, el esclavo negro hacía o fungía de mayordomo, de cochero, de jardinero, de albañil, de carpintero, de todo lo que manualmente podía ser útil. Se le casaba con la negra, que era lavandera, en la misma casa, era cocinera, era el ama de llaves, era la que le contaba los cuentos a los niños antes de dormir, los cuentos de penas, de aparecidos, son, ¿no?, de esta tendencia, de este principio. Y luego los hijos que iban naciendo ya nacían esclavos, no porque el padre era esclavo, sino porque la madre era esclava. Entonces, así como el hidalgo era hidalgo entre los blancos porque lo había engendrado su padre que era hidalgo, aquí los esclavos eran esclavos entre los negros porque lo había dado a luz su madre. Y el vientre hacía el esclavo, ya nacía esclavo. Creo que la libertad no era la única meta en la vida cotidiana de los esclavos, ¿no? Porque también existe otra idea. El esclavo tiene casa, tiene comida, y de alguna manera si se enferma, el amo está obligado a darle las medicinas, la atención médica. Claro. Entonces, si el amo no lo hace, tiene la vía judicial. Es algo que han interiorizado mucho los esclavos de Lima, ¿no? Que tienen derechos. Quedarse con el amo es una inversión más... Tiene ventaja. La esclavitud urbana en el Perú fue, por decirlo así, uno de los lugares donde mejor se trató a los negros. Prueba de ello es que el negro se identificó con el blanco, a lo cual también tuvo interés el blanco para enfrentarlo al indio. Pero desde temprano se nota este acercamiento, no solamente en el plano laboral, sino también en el plano que pudiéramos llamar afectivo, de caracteres, de entenderse, de manera que el negro es un gran
de las costumbres hispánicas. Ahora, aparte también el ama de leche, ¿no? Es conocidísima la función que cumplen acá. Muchos ilustrados atacan esta figura en el Mercurio peruano. Se dice que el ama de leche es la que genera malos hábitos en los hijos de la élite. Los mismos viajeros dicen que ellas adulan a los amos y se convierten en algo así como las manipuladoras dentro de la casa. Como que ellas mandan al final, mandan sobre los amitos y los niños mandan sobre los padres, ¿no? La sociedad colonial peruana era partidaria de una vía para el ascenso social a través del proceso de blanqueamiento. Es decir, era mejor visto una mulata que una negra, y hasta una zamba antes que una negra retinta. Este prejuicio estimuló el mestizaje, y ya para el siglo XVIII estaba creciendo en forma significativa una población que los españoles llamaban castas, entre quienes era muy fuerte la presencia de mestizos de base racial negra. Las castas crecieron junto con los libertos, que, como vimos, compraban su libertad a plazos y luego que la obtenían, seguían comprando la libertad del resto de la familia. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, los cuadros de las castas, ¿no? Que dicen que son cuadros idealizados, ¿no? Que son para mostrar en Europa lo que era la mezcla de razas en el Perú. Yo trabajé sobre el vestido en los cuadros de las castas y me di cuenta que la población mulata la representan siempre vistiendo bastante mejor que la población mestiza. En 1780, Túpac Amaru liberó a los esclavos y realizó un notable llamamiento a la unidad e integración de todas las razas para fundar un nuevo país. Su llamado quedó sepultado con la derrota y posterior ajusticiamiento del curaca de Tint. Pero a Túpac Amaru le corresponde el mérito de haber proclamado por primera vez y en forma explícita la libertad de todos los esclavos. Y ello sucedió en un momento cuando muy pocos en el mundo habían pensado siquiera en esa posibilidad, puesto que las campañas abolicionistas europeas son bastante posteriores a Túpac Amaru. Allí él proclama la libertad de todos los esclavos y de manera especialísima la de los negros. Y él lo hace porque ya tenía un concepto muy claro, José Gabriel, de nación, ¿no? La nación estaba integrada por los indios y por los blancos, pero también estaba integrada por los negros. Y no teníamos nosotros que olvidar que José Gabriel Túpac Amaru, sin restarle méritos, tenía hijos negroides. Sus 3 hijos tenían características de la madre, que era zamba, del abuelo, que era mulato prieto, y por tanto de los bisabuelos, que eran africanos, ¿no? Así Sí. que hay en todo esto también que descubrir, sin quitarle mérito, porque lo pudo disimular, lo pudo ocultar, hay que descubrir una idea de todos, sean cual fuera su raza, viviendo dentro de este Perú como hermanos, ¿no? Y ese es el principio de la nación. En el caso peruano, hacia fines del siglo XVIII, hubo un incremento significativo de los cargamentos de esclavos. Era la misma época de un notable crecimiento del tráfico de esclavos desde el África a la costa atlántica del Nuevo Mundo. En términos comparativos con otras regiones de Latinoamérica, al Perú llegaron muy pocos en esa época. Pero si la comparación se hace con los números habituales de llegada de esclavos a mitad del siglo XVIII, resulta que a finales había crecido significativamente el número de esclavos que llegaban al Perú.